no existen indicios de asentamientos humanos antes de la llegada de los musulmanes a la península. El primer asentamiento conocido en el territorio fueron los edetanos, pueblo prerromano que tenía su capital en la ciudad de Edeta, actual Liria. A pesar de la cercanía, nada hace pensar que la zona estuviese bajo la influencia de los edetanos ni que hubiera ningún tipo de asentamiento. A los edetanos, mal llamados iberos, les sucedieron los romanos. Estos se establecieron y fundaron la actual ciudad de Valencia. Durante la época republicana e imperial, la vida la podemos definir como muy urbanita, solo en el ocaso del imperio, y con la llegada de los visigodos, los pobladores de la ciudad empezaron a emigrar al campo, estableciendo un nuevo tipo de vida más rural. De época romana se han encontrado algunos restos y monedas a los pies de la conocida como Montañeta del Polvorí, más o menos donde hoy día se encuentra la feria de muestras. A pesar de ello, no ha sido posible determinar la existencia de grupos humanos en la zona. La llegada de los musulmanes a la península en el año 711 supuso un punto de inflexión en la cultura hispana. En lo que concierne a nuestro territorio, la ciudad de Valencia, principal núcleo de población en la zona, fue conquistada pacíficamente en el año 714 por tropas al mando de Tarik, que pactó con el gobernador godo la entrega de la ciudad. Será hacia el año 1238 cuando en el Llibre del Repartiment se cite por primera vez a Benimamet en los libros de historia. En el citado Llibre, Jaime I, el Conquistador, hace entrega de casas, bienes y tierras propiedad de los musulmanes a los hombres que le acompañan en la conquista del reino musulmán de Valencia, y Benimamet es una de esas alquerías. De lo dicho más arriba, podemos inferir casi con toda certeza que Benimamet nació a la historia con los musulmanes, siendo en origen una alquería musulmana. De este periodo islámico no se conserva constancia escrita alguna, pero es de suponer que los musulmanes ocuparían la zona hasta el siglo XIII, pero sin que podamos precisar el periodo de inicio de la ocupación. Estos primeros pobladores debían dedicarse principalmente a la actividad agrícola. En este periodo islámico podríamos hacer un alto en el año 1093, cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, conquista la ciudad de Valencia. Sin embargo, esta conquista no tuvo por qué suponer un cambio en las costumbres, ni mucho menos en la población de nuestra primigenia alquería, que continuaría con su vida normal, con la sola molestia de tener a un ejército invasor a las puertas de tu casa. De cualquier modo, el Cid muere en 1099 y su esposa Jimena solo logra mantener la ciudad con el apoyo de los castellanos hasta el año 1102, en que tiene que abandonar la ciudad y volver a Castilla. Valencia sería nuevamente regida por los musulmanes. No obstante, aquí habría que hacer la salvedad que no podemos saber si en el siglo XI, cuando el Cid campaba por sus respetos por Valencia, nuestra alquería originaria de Benimamet ya existía o todavía no había sido ocupada la zona. Sabemos por crónicas que la actual Paterna se rindió a las tropas del rey Jaime I, el Conquistador, el 6 de abril de 1238, y que el propio rey estuvo en esta ciudad en un par de ocasiones. Dada la cercanía de Benimamet a esta población, es de suponer que ya para esta fecha la alquería de Benimamet quedaría bajo control cristiano, unos meses antes de la conquista de la ciudad de Valencia, que fue rendida el 28 de septiembre de 1238. En el ya citado Llibre del Repartiment se cita por primera vez a Benimamet con fecha 21 de agosto de 1238, asiento 666, folio 187, 41. Sancius de Estada, Sancho de Estada, Domos et Hereditatem de Mahomat de Almenasat, de Abrahim al-Fachar in Beni Mahabet, duodecimae
Calendas Septembris. En este apunte se hace constar la entrega a Sancho de Estada de unas casas y heredades, bienes pertenecientes hasta entonces a Abraham al-Fachar. Conviene advertir que la primera grafía utilizada es Beni Mahabet. Sobre el origen del topónimo Benimamet hay varias teorías. Vicente Coscollá, gran conocedor del mundo musulmán valenciano, hace derivar el nombre del prefijo Beni, que quiere decir propiedad, al que se le añade un nombre propio, antropónimo, que podría ser del dueño o señor de la alquería o casa de labor. Por tanto, la significación del nombre de Beni Mamet podría ser propiedad de Mamet o propiedad de Mahmud. El nombre propio de Mahmud ya fue citado por el historiador valenciano Gaspar Juan Escolano en el siglo XVI. De cualquier modo, hay que hacer constar que el nombre propio, Mamet o Mahabet, en su primera acepción conocida, sean corrupciones del nombre original, ya que a los copistas cristianos del siglo XIII les costaba mucho traducir los nombres del árabe y los traducían a la fonética latina, es decir, lo escribían tal y como lo oían pronunciar. Sin embargo, podríamos afirmar que estos nombres no dejarían de ser más que variaciones, a su vez, del árabe Muhammad, Mahoma.